Gracias. Buenas tardes a todos. Un placer nuevamente poder conectarnos y tener la oportunidad pues de compartir un tema que por demás creo que es interesante, pero además necesario. Por ahí estaban unos videos con los que quería comenzar y le voy a pedir a Jesús que por favor, si era tan amable de colocar el video para tenerlo como preámbulo a la presentación y a lo que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy. If you're going to lose, you may as well lose to the brightest. Deepak Mehta. Thanks again, Mr. Hunter. Your virtue is a beacon of light. Mr. Hunter, please. Stay. And thank you all. We've had a great deal of fun this weekend, and we probably should wait another 25 years till we do it again. But there's a more serious side to this gathering, one that concerns every one of us. Because all of us here, I believe, care about the quality of education in this country. And not just at places like St. Benedict's, not just for our children, but for the nation's children. Because we all care about our country's future. Marty. About its moral leadership. About its fiscal leadership. And because we know that, as a generation, it is our time to lead. And why I stand before you now, to tell you my intentions of following in the formidable footsteps of my father, and announce my bid for a seat in the United States Senate. And I want to ask you all for your support. Here you are. There's about 30 balding middle-aged men out there looking for you, Professor. Well, some things can't wait. God, you were great this evening. You're like fine wine. You improve with age. Everything all right? Yes, I'm fine. Yeah, you don't look so fine. I'm all right. Thank you. Hurry up and come join the celebration. How long have you been hard of hearing, Sedgwick? Very good, Mr. Hunter. Very good, yeah. Well, I thought you might have known. Who's the poor mercenary who is feeding you the answers? Oh, just some graduate student gave him a couple $100 and a warm meal. Trust you keep this between us. As always. I trust you will. Do you mean, am I going to go out there and expose you for a liar and a cheat? No. I'm a teacher, Sedgwick. I failed you as a teacher. But I will give you one last lecture, if I may. All of us, at some point, are forced to look at ourselves in the mirror and see who we really are. And when that day comes for you, Sedgwick, you will be confronted
with a life lived without virtue, without principle. And for that I pity you. End of lesson. What can I say, Mr. Hundred? Who gives a shit? Honestly, who out there gives a shit about your principles and your virtues? I mean, look at you. What do you have to show for yourself? I live in the real world, where people do what they need to do to get what they want. And if it's lying and it's cheating, then so be it. So I am going to go out there and I am going to win that election, Mr. Hundred, and you will see me everywhere. And I'll worry about my contribution later. Robert. Robert. Cheer up, man. I need 9 men! 9! 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. All right, let's get a move on. Come on, get going. Got a lot of work today. No shits today, Dad? What are you doing, son? I'm being quiet. I'm Dave. Great. Daddy, hey! Hey, Rosie Cheek. How you doing? Daddy, Jay stole. What? Stole. What's all this about? See, Salon? Young lady, brother's in enough trouble without you telling him. You understand? The butchers. And he won't say it. Will you, Jay? Will you, Jay? Okay, pick it up. Let's go. Do not test me, boy. Right now. Howard, stay here. Marty, John had to go away to Delaware to his uncle. Why? Parents didn't have enough money for them to eat. Yeah, well, things ain't easy. I tell you right. There's a lot of people than what we are. It just ain't easy. They don't get used to take what's not yours, does it? That's stealing, right? We don't steal. What happens? We don't steal. Not ever. Are you giving me your word? Yes, Come on. promise. And I promise you, we'll send you away. It's okay, kid. You got a little understand. Okay. ¿Aló? Bueno, fíjense que si ustedes ven los dos videos, realmente uno es de una película llamada El Club de los Emperadores y otro es un corto de la película El Luchador. Y esencialmente lo que ponen estos dos videos contrastantes es que tarde o temprano las consecuencias de nuestra integridad o falta de integridad, tarde o temprano pues nos alcanzan en la vida. Ok, quería colocar entonces de preámbulo este video para enmarcar pues el contenido que vamos a desarrollar
Y estoy tratando de compartir la presentación, pero no me deja. Yo no sé si es que me tienen que dar el control. Listo, está por Global. Estoy tratando de ¿Sí? entrar, pero ahora sí. Listo. Ahora. Listo, ahora sí. Ok, bien, el tema entonces que vamos a estar abordando en el día de hoy es andar en integridad es rentable. Y vamos a comenzar con una cita de Michael Jensen que dice, la integridad es un factor de producción tan importante como el conocimiento o la tecnología. Y yo le agregaría tan importante como los procesos productivos, los sistemas y una infinidad de procesos que se dan en una organización. Y a lo largo de la presentación que quería compartir con ustedes, vamos a manejar 4 dimensiones en las que podemos decir que andar en integridad es rentable, o más bien la palabra sería es redituable, sea la vida personal, sea nuestro sistema de relaciones, sea nuestro liderazgo o sean nuestros negocios y emprendimientos. En todo caso, en cualquiera de estas esferas, la integridad afecta positivamente y la falta de integridad afecta negativamente. Quiero comenzar con un pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, escrito por el sabio rey Salomón. Fíjense cómo dice este proverbio allá en el capítulo 10 y versículo 9, dice, el que camina o anda en integridad, anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto, literalmente puesto de manifiesto y será además quebrantado. Lo que nos está diciendo el rey Salomón, que constantemente en la vida tenemos la posibilidad de agarrar uno u otro camino. Un camino que es de integridad y un camino que en el contexto de este pasaje del rey Salomón, lo contrario es perversidad. Es decir, andar en corrupción, engaño, mentira, injusticia, deshonestidad. O andar en integridad, que está asociado al tema de la rectitud, la verdad, la justicia, el tener una conducta congruente. Y Salomón lo que nos está diciendo es, cuando usted anda en integridad, usted puede vivir confiado, usted puede vivir tranquilo, porque sus acciones van a producir resultados favorables en su vida en diferentes aspectos y esferas de su vida. Pero cuando usted no anda en integridad, entonces tema, ande en desconfianza, ande en inseguridad, porque como dice por allí, no hay nada que entre en el cielo, o sea, en el cielo no se ha descubierto en algún momento, ¿verdad? Y en algún momento va a ser puesto de manifiesto. Y cuando sea puesto de manifiesto y su reputación sea dañada, o usted reciba las consecuencias de haber andado con falta de integridad, pues lo va a experimentar. Entonces, en todo caso, lo que me llama la atención de la reflexión de Salomón es que el andar en integridad genera un clima interno de tranquilidad y de confianza, de saber que al final las cosas me van a ayudar a bien porque estoy caminando en verdad, en justicia y en rectitud. Y quisiera comenzar, antes de entrar de lleno al tema que nos trae, que es que la integridad es rentable, quisiera entrar con algunas acepciones o significados de la palabra integridad. Vamos a mencionar 4 acepciones básicas que tiene la integridad y nos vamos a quedar anclados en 2 de ellas. La primera, el significado que nos trae, si uno buscara en cualquier diccionario, la palabra integridad es la palabra honestidad. Y honestidad está referido a rectitud moral, sentido ético, firmeza de principio, transparencia. Normalmente asociamos la integridad a honestidad y está bien. Correcto, que la honestidad a secas. Por oposición, también pudiéramos decir que integridad es todo lo contrario a lo que es ambiguo, es decir, sin definición, que presenta doblez, que es voluble, que carece de convicciones, que actúa con hipocresía. Sería lo contrario a integridad.
Y una de las acepciones que más me gusta de la integridad es que es congruencia. Integridad nos habla de consistencia interna. Nos habla de cosas como esta, en términos de la congruencia. Nos habla de alineamiento entre pensamiento, emoción y acción. Cuando yo actúo en integridad, entonces lo que yo digo y hago se parece a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Cuando yo ando en integridad, pues tiendo a cumplir las promesas y los compromisos contraídos, actúo con un sentido de responsabilidad. Y hay una correspondencia entre los valores que yo profeso tener y las conductas. En otras palabras, en mis comportamientos se traducen mis valores. Hay transparencia en las acciones, hay autenticidad, no hay doble fachada, máscara. Hay constancia y consistencia en el hacer. Hay obviamente la práctica de la verdad y hay una fidelidad a nuestro sistema de creencias y convicciones. Entonces, todas estas cosas definen a una persona que tiene congruencia personal como consecuencia de tener integridad básica. Yo quiero desarrollar brevemente el último de ellos, que es la fidelidad a las el tema de los valores. Integridad es nuestro apego al sistema de valores que estamos tener. Y me gusta la declaración que hace Sócrates. Sócrates decía, uno nunca sabe si una línea está torcida a menos que tenga una línea recta con la cual compararla. Y nuestros valores son precisamente esas líneas rectas con las cuales en algún momento y en el día a día necesitamos comparar nuestros comportamientos y nuestras conductas. De modo que la integridad está muy ligada a la congruencia con un sistema de valores rectos. Y aquí la palabra recto no está de más. No se trata de tener congruencia a unos valores que son corruptos. Por ejemplo, las pandillas maras en Centroamérica tienen un sistema de valores, pero tienen un sistema de valores corrupto que representan antivalores para el resto de la sociedad. Eso no es integridad. Integridad significa que yo soy congruente a un conjunto de valores, pero que esos valores son nobles, son virtuosos, son correctos. Y además, no basta con que yo me adhiera a un código de valores, sino que me adhiera por los motivos correctos. Y esto de los motivos correctos también es importante para andar en integridad, porque al fin y al cabo nuestros comportamientos y nuestras conductas son consecuencias de nuestras motivaciones. Si algo censuró Jesús a los fariseos de la época con los que tuve lidiando, pues no había ni virtillo. Y tarde o temprano cometían actos que eran, porque cuando trataban de guardar una apariencia, su motivación interna era lo que finalmente, y con el tema de los valores, que no me quiero extender porque eso sería otra conferencia, es importante identificar, ¿verdad?, cuáles son nuestros sistemas de valores. Si ellos me van a servir como una regla para saber si estoy actuando en integridad o no, bueno, es importante que tenga claro cuáles son mis valores. Es obvio, pero desde mi experiencia como terapeuta y como coach me doy cuenta que no es tan obvio y que mucha gente lo que tiene son unos valores prestados, unos valores retóricos, y que hay muchas veces un gap muy grande entre mis valores declarados y mis valores vividos. Pero además es importante que esos valores se expresen en conductas observables, porque es la única manera de vivir realmente por valores. No basta con que yo tenga un valor enunciativo. Mi valor es la responsabilidad. Ajá. ¿Y cómo se come eso? Para cuando yo ese valor lo expreso en conductas observables y digo, para mi responsabilidad es puntualidad, asiduidad, frecuente, compromiso, responsabilidad, tiene un
un significado operativo en mi vida y tiene unos elementos que me permiten evaluar si en el día a día, desde esas conductas observables, yo estoy cumpliendo con ser responsable. Entonces, no tiene ningún sentido definir valores, norte, cardinales, sin asociarles conductas observables que permitan operacionalizar ese valor. Y el tema, obviamente, de modelar los valores. Pero no me quería meter en el tema de los valores. Pero quedémonos allí con uno de los principales significados de lo que significa integridad, que es congruencia. Y quisiera referir tal vez a la significación o a la sección, para mí más importante de lo que es integridad. Poca gente asocia la integridad con esto, pero desde su etimología, la palabra integridad significa una persona que no es dividida, una persona integrada, una persona unificada en su ser, es decir, piensa, siente y actúa en congruencia, pero también es unificada en su hacer, es decir, que hay de alguna manera una integridad o una integralidad en el desempeño de sus roles, es decir, hay un balance, hay un equilibrio en el desempeño de sus roles. Por lo tanto, integridad significa ser una totalidad completa, no dividida. Esa es la principal significación de la palabra integridad. Yo quiero ejemplificar esto para que entendamos lo que significa ser completo, no dividido en el ser y en el hacer. Hace muchos años atrás, por cierto, en la ciudad de Valencia, donde están ustedes, la mayoría, me llega a consulta como terapeuta un conocido empresario valenciano, por supuesto no vamos a decir el nombre. Y el hombre llega y cuando llega pues comienza alabándose que él es un hombre muy exitoso, que ha fundado muchísimas empresas, que ha ganado muchísimo dinero, etc. Yo lo dejo que él hable. Y al rato este hombre se queda callado y luego comienza a llorar desconsoladamente como un niño. Y después que termina de llorar, él me dice, pero déjeme decirle algo, que yo cambiaría todas mis empresas y cambiaría todo mi dinero si yo pudiera hacer algo por rescatar a mi hijo que está perdido en el mundo de las drogas. Y yo reconozco que yo he fallado como padre. Este hombre en el fondo no era una persona completa, no era una persona integrada, dividida, era una persona más bien dividida en el ejercicio de sus roles básicos, de sus roles vitales, porque funcionaba muy bien como empresario, como profesional, pero funcionaba muy mal como padre. Y esto nos dice que desde el punto de vista de la integridad básica, de ser completo, no dividido, este hombre carecía de integridad básica. De modo que integridad también tiene que ver con hacer que todo lo que somos y hacemos funcione en unidad, funcione de manera integrada, de manera equilibrada. Si ustedes me preguntan a mí como psicoterapeuta, esa es también mi definición de una persona que funciona, valga la redundancia, con funcionalidad. Y para mí disfuncionalidad es precisamente eso, no saber cómo hacer para que todo lo que yo soy y hago funcione en equilibrio y en balance. Eso es una persona disfuncional, que carece obviamente de integridad básica. Entonces la integridad también tiene que ver con integralidad. ¿Okay? Y sobre esos dos conceptos que vamos a trabajar, con el tema de la congruencia y con el tema de la completud o la integralidad, que son para mí las dos definiciones más importantes asociadas a la integridad. Y fíjense que si comenzáramos ya entrando al tema desde lo macro, que es un país, veríamos todos los riesgos que trae la falta de integridad para un país y lo que acarrea el opuesto a la integridad, que es la corrupción, que se traduce en altos costos socioeconómicos. Termina traduciéndose en fomentar la evasión fiscal porque la gente no quiere pagar sus impuestos porque cree que se lo van a robar. Pero además hace ineficaz el gasto público y tiene un elemento financiero de mucho impacto negativo. Es que aumenta los costos de endeudamiento soberano. Cuando un país va a hacer un empréstito hacia afuera y algunas de estas agencias internacionales que de alguna manera ponderan el riesgo país, lo tienen como un país riesgoso porque tiene baja gobernabilidad, baja gobernanza y tienen altos niveles de corrupción, pues la institución financiera que va a dar el préstamo va a fijar intereses
muy alto porque de alguna manera va a tratar de protegerse del riesgo que implica la corrupción. ¿Okay? Entonces hay una relación directa. Si yo voy a tomar más riesgo, yo aspiro a mayor rentabilidad. Y en la medida que el riesgo es mayor, yo aspiro a mayor rentabilidad. Bueno, esto dicen los bancos. En la medida en que estoy ante un país muy riesgoso, porque la corrupción es muy alta, yo voy a cobrar un interés muy alto porque para que ese negocio sea viable para mí tiene que ser muy rentable. Y en general, cuando un país no orienta su economía bajo criterios éticos, pues termina pagando un costo muy alto. Y fíjense que hoy en la tarde, como preparación a la presentación, se me metió en la cabeza buscar una relación. Y se me ocurrió relacionar los países con mayor transparencia, de acuerdo a los estudios internacionales, con los países de mayor nivel de vida. Usted me dirá, sí, que el nivel de vida no solamente tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con otros elementos, eso es cierto. Pero me llama mucho la atención que al jerarquizar los 12 países con mayor nivel de transparencia en el año 2019, según el ranking que publican estas agencias internacionales, coincide con el ranking de las empresas, de los países con mayor nivel de vida. Y no están exactamente en el mismo orden. El que está de primero de transparencia está a lo mejor de quinto o de séptimo en nivel de vida, pero son exactamente los mismos países. Estamos hablando de los mismos 12 países con muy pocas excepciones que tienen mayores niveles de transparencia, niveles muy bajos de corrupción. Son también los países, no es casualidad, que tienen los mayores niveles de vida en el mundo. Eso no es casual. Y sea que lo llevemos desde el nivel persona al nivel organizacional, empresarial o al nivel país, yo creo que en cualquiera de estas esferas se cumple la premisa que la integridad es rentable. Y es rentable no solamente en términos de dinero, es rentable en términos de impactos positivos. Quiero leer este trozo que de alguna manera transmite la idea de lo que quiero comunicar. Donde no hay integridad, no hay confianza. Y sin confianza, los controles, la burocracia y por ende los costos aumentan. La falta de integridad que tiene que ver con doble moral, practicar la mentira, relajar los valores, la deshonestidad, la corrupción, entre otros. Y la desconfianza, obviamente asociada a ella, se convierte en un pasivo difícil de provisionar. Un impuesto muy alto a la prosperidad y a la productividad. Y ese impuesto se expresa en la forma de pérdida de clientes para las empresas, de desmotivación de los trabajadores que trabajan en esa organización, de percepción negativa del mercado, lo cual afecta en forma importante el valor de las acciones en las empresas que se cotizan en las bolsas de valores, de descontento en general de la ciudadanía, pérdida de clientes porque la percepción del mercado es negativa, relaciones frágiles, entre otros. Y déjeme decirle que hoy en día, con este proceso de globalización, donde en cualquier parte del mundo le saben la cédula de identidad a cualquier persona, esto ha traído el hecho de que la transparencia y la integridad y el tener buena reputación sea un elemento muy importante, independientemente que esté o no enamorado de la integridad, porque tiene importantes repercusiones legales y económicas. De modo que actuar con integridad en los negocios y en la vida en general no es un asunto con meras implicaciones ético-morales, sino que tiene importantes repercusiones legales, económicas, sociales y relacionales. Y si lo colocáramos en una ecuación, fíjense cómo lo pudiéramos representar. La integridad deviene en confianza. La confianza deriva en menores controles y los menores controles derivan en mayor rentabilidad. Y por cierto, algunas estadísticas valiosas que aporta Philip Crosby, que fue uno de los gurús de la calidad cuando estuvo en boga la calidad total. Phil Crosby decía, los sobrecostos de las actividades preventivas pudieran llegar a ser del 30%. Eso no es nada despreciable. Es decir, en una cultura donde hay desconfianza, porque no hay integridad, porque hay corrupción, los costos preventivos se pueden incrementar
en forma tan importante que representen el 30% de la estructura de costos. Eso es muchísimo, muchísimo dinero. Y eso obviamente debe afectar en forma negativa la rentabilidad de un negocio. Por el contrario, la falta de integridad se traduce en desconfianza, se traduce en mayores controles y en consecuencia en menor rentabilidad. Y hace difícil la operación. Yo recuerdo que hace algunos años, me viene ahorita a la mente, no recuerdo exactamente el número de requisitos, pero en la época en que en Venezuela, en nuestro país, para un exportador, conseguir una licencia de exportar y exportar hacia el exterior, tenía que cumplir con 32 requisitos. ¡Qué locura! O sea, nunca, y como algunos de ellos tenían que ver con solvencia, cuando se vencía una solvencia tenía que estar tramitando la otra, nunca estaba al día con los 32. Y eso obviamente generaba, eso eran muchos controles, y los controles tienen que ver con la percepción de deshonestidad, de falta de integridad. Pero que además, paradójicamente, los controles es un caldo de cultivo de la corrupción, porque mientras más controles hay, más gente está dispuesta a pagar para bypassear esos controles y de alguna manera eso incrementa a su vez la corrupción. Mayores controles no significa menor corrupción, termina siendo mayor corrupción. Y a mí me quedó esto muy claro, ilustrado, en una ocasión que escuché una conferencia del japonés colombiano Kenji Yokoi. Kenji es un colombiano de ascendencia japonesa, y él cuenta en su historia que él estuvo los primeros años, tal vez de adolescente y de joven, en Colombia, y luego su papá se lo llevó para terminar de educarlo en el Japón. Y cuando él llega a Japón y llega a su casa, él se da cuenta que la vecina que vivía al lado, todas las mañanas salía y armaba como una especie de tarantín donde ponía una mesa y unas frutas y legumbres, y en el medio de los grandes mesones que había, con toda la variedad de frutas y verduras, ponía un tazón con dinero menudo, sencillo, monedas y billetes de baja denominación. Y agarraba y se perdía y se iba para su casa. Y este muchacho que viene de Colombia, de una cultura pues que obviamente había niveles de corrupción y falta de integridad y deshonestidad importantes, se queda como preocupado y él se queda como a vigilar. Y en una ocasión él le comenta a su papá, papá, creo que a la vecina la van a robar. ¿Y cómo es eso de que la van a robar? Porque es que ella es muy ingenua. Ella sale todos los días, arma su negocio, coloca las frutas, las legumbres y se va para su casa. Y bueno, deja eso expuesto y la van a robar. Pero ¿quién la va a robar? Bueno, los ladrones. Y le dice el padre, no, pero que aquí en Japón no hay gente ladrona. Pero, y le costó mucho convencer al hijo de que a la mujer no le iban a robar. Ahora, imagínense que ese país fuera un país donde la integridad fuera muy cuestionada, donde no hubiera niveles de honestidad. Esa mujer probablemente tendría que montar el mismo negocio y poner un dependiente que esté vigilando y vendiendo. O poner una cámara, porque a su vez necesito vigilar si la dependiente que tengo allí no me está robando. ¿Y eso qué son? Costos preventivos. Y yo pregunto, ¿y quién va a pagar esos costos? Bueno, el cliente que viene a comprar la fruta y la verdura, no hay duda. Y la mujer, no hay duda de que era muy exitosa en su negocio porque tenía una estructura de costo muy baja, porque estaba basada en la integridad de los clientes que venían a comprar. Por lo tanto, ya no tenía que generar sobrecostos con controles y medidas preventivas para cuidar su patrimonio. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo la percepción de deshonestidad, de corrupción, de falta de integridad hace que se genere desconfianza, la desconfianza y el recelo hace que se incrementen los costos preventivos, los controles, eso hace que la operación sea más costosa y que obviamente la ganancia sea más baja. Quisiera ahora pasearlos por algunas cifras que estuve investigando con respecto a esto de los riesgos por integridad. Déjenme decirle que según lo que publican algunas agencias que se dedican a estos temas, dice, hay una crisis de reputación alarmante en el mundo. Y déjenme decirle que el riesgo por reputación, por pérdida de credibilidad,
representa el top 1 en la mayoría de las empresas en el mundo. La mayor preocupación como riesgo para muchas empresas, o la mayoría de las empresas del mundo, es que la puedan robar, o sus empleados o sus clientes. Esto es una cifra del año 2019. Obviamente hoy en día hay otros riesgos. Con esto del coronavirus hay el riesgo de que el negocio no continúe, hay otros riesgos que se perciben. Pero hasta el año 2019, la percepción del riesgo más alto que podía tener una empresa es la pérdida de la reputación por problemas de integridad y deshonestidad. El 70% de las empresas, decía estas agencias, han sufrido algún evento que ha amenazado su reputación. Y esto ha tenido una repercusión importante en la pérdida de clientes y en el valor de las acciones en el mercado. Y eso es dinero, por donde lo ponga. Algunos otros estudios interesantes, mire lo que dicen. Un reciente estudio del profesor de la Universidad de Cornell, Tony Simon, publicado en un libro que se hizo un bestseller, que se llama El dividendo de la integridad. El que pueda adquirirlo hace una buena adquisición. Muestra que tomando como ejemplo 76 franquicias hoteleras como aquellos con mejor calificación dentro de sus empleados en la escala de integridad tenían retornos económicos superiores. Interesante, ¿no? Es decir, aquellas empresas que dentro de sus empleados tenía gente que actuaba con integridad y ellos tenían una manera de medirlo, estaban dentro de las empresas con mayores retornos económicos. El profesor Luigi Zingales de la Universidad de Chicago, en encuestas realizadas a empleados de más de 1000 empresas en Norteamérica, valida que aquellas empresas con una cultura de mantener su palabra son mucho más rentables. Déjenme decirles que hoy en día esto se está midiendo. Y tal vez el estudio más interesante, más confrontador, es esta institución, Ethisphere Institute, que hace anualmente un estudio sobre las compañías más éticas en el mundo. Y tiene una metodología para medirlo. Y ahí están muchas de las empresas que están en las 500 Fortune y que están entre las empresas principales en el mundo. Los principales bancos, las principales empresas manufactureras. Y este organismo, dedicado a la creación y promoción y difusión de las mejores prácticas de responsabilidad social corporativa, lucha contra la corrupción y sostenibilidad, demuestran que las empresas con mejores estándares en el terreno ético tienen un beneficio financiero, económico, superior al resto de las empresas. Y Ethisphere monitorea anualmente la evolución del valor en bolsa a los premiados dentro de los 20 o 40 top del estudio que ellos hacen. Y fíjate que mira lo que han concluido. Las compañías más éticas que quedan en los primeros lugares de este ranqueo que nosotros hacemos superaron el índice de empresas de gran capitalización de Estados Unidos en un 14,4% a 5 años y en un 10,5% a 3 años. En otras palabras, lo que están diciendo es que las empresas que se cotizan en las bolsas de valores y están en estos estudios que hemos realizado dentro de las primeras empresas ranqueadas como más éticas, coinciden con las empresas que se cotizan mejor en las bolsas de valores y que se capitalizan mejor en las bolsas de valores. Esto es dinero, esto es plata, esto es rentabilidad. Y pudiéramos seguir dando decenas y decenas de estudios que muestran que hay una relación directamente proporcional entre la práctica de la integridad y la rentabilidad de un negocio. Y termina diciendo Timothy Erblich, que es el CEO mayor de Ethisphere, dice: los inversores y los mercados financieros están demostrando que las empresas que operan con transparencia e integridad tienen un mejor desempeño en el largo plazo. Hay más probabilidades de sobrevivir, desarrollan mayor capacidad de resiliencia en el tiempo. Ahora, fíjense, eso lo vimos a nivel de lo financiero, de lo económico, a nivel de negocio. También lo vimos como este empresario valenciano a nivel personal. Pero veamos esto a nivel de liderazgo, ¿no? El impacto y cómo reditúa
la integridad. En este estudio, por cierto, hecho sobre unos 7.500 empleados, y se les preguntó cuál es la característica que ustedes más buscan en sus líderes. Y fíjense, dentro de un ranking de 10, 2, que es la honestidad, quedó en primer lugar. Y la confiabilidad quedó en el 10º lugar. Es decir, la gente aspira a ser liderada por gente con principios, como por gente que practique la integridad, por gente que sea ética, porque es la única manera de entregarle su confianza. Y sin confianza, pues no hay liderazgo, así de sencillo. Decían los autores Coates y Posner, es la posición la que le otorga a los líderes su autoridad, pero son sus comportamientos lo que hacen que le ganen el respeto. Y esta consistencia entre las palabras y las acciones, vale decir, la congruencia, es lo que constituye la credibilidad del líder. Y sin credibilidad, sencillamente no hay liderazgo. Citando a estos autores, dicen también, el fundamento del liderazgo es la credibilidad. Nadie sigue tu técnica, te sigue a ti, a tu mensaje y a la personificación del mensaje. Dice Jane Coates, dice, la gente aprende de y responde a lo que tú eres. Es decir, con base a tu credibilidad. Y fíjense esta imagen. ¿Qué pensaría usted si usted tuviera dos líderes? Líder del lado izquierdo, y si lo viéramos en una matriz donde medimos a lo largo del tiempo sus comportamientos, el comportamiento del primero es una especie de zigzag. Es decir, si la luna está de cachito, me comporto de una manera. Si la luna es luna llena, me comporto de otra. Es decir, eso es una persona que carece de congruencia y que probablemente no actúa como dice, no actúa conforme a su sistema de valores. Y eso hace que sea muy impredecible para mí como líder. ¿Qué le genera a usted una persona que sea impredecible? Que hoy se comporte de una manera y otra de otra. Me genera desconfianza, me genera tensión, ambigüedad, incertidumbre en la relación. ¿Y cómo yo puedo otorgarle mi confianza para que él comience a generar influencia en mí? Si no confío en él, porque no es predecible. Si yo no soy congruente porque tengo integridad básica, yo no soy una persona predecible. Y si no soy predecible, no soy confiable. Y si no soy confiable, no genero confianza. Y si no genero confianza, no genero influencia. Y si no genero influencia, entonces no estoy liderando. Y en el otro lado, pues nos conseguimos una línea recta. Y no es que el líder tiene que ser perfecto y tiene que ser una línea recta, pero razonablemente mantiene su postura y mantiene una congruencia en su forma de comportarse. Y eso genera tranquilidad, genera predecibilidad, genera confianza, genera seguridad en las relaciones. Y yo digo a esa persona, yo le puedo otorgar mi confianza para que ella genere influencia en mí y permitir que ella sea liderada en mí. Entonces no hay manera de liderar en el largo plazo sin integridad básica, sin congruencia. Visto de esta manera, si vemos el carácter de la persona, que eventualmente su componente, uno de los componentes más importantes es la integridad. Si yo me voy del lado derecho y no tengo integridad, porque tengo doblez de ánimo, en consecuencia soy incongruente, tengo inconstancia, pues me convierto en una persona no confiable, impredecible, no predecible. Y la impredecibilidad lo que genera es desconfianza, ambigüedad, incertidumbre, inseguridad. Y eso genera un impacto negativo. Ese impacto negativo se traslada al liderazgo, a la confianza organizacional y a la efectividad organizacional. Pero por el otro lado, si yo ando en integridad, en congruencia, yo genero confiabilidad, predecibilidad, la gente sabe qué esperar de mí, la gente me otorga su confianza, hay certidumbre y estabilidad en la relación y yo genero entonces una influencia positiva que se traslada al liderazgo, que se traslada a la confianza organizacional y que se traslada a la efectividad organizacional. Entonces, por donde uno lo vea, pues el liderazgo está muy relacionado con el tema de la integridad. Y yo diría, si pudiera resumir el liderazgo, ¿qué es el liderazgo? En una ecuación matemática, yo diría que esa ecuación tiene como principal factor inicial la integridad, que se traduce en consistencia, estabilidad, congruencia,
que deriva en predecibilidad, en certidumbre en las relaciones, porque la gente sabe qué esperar de mí, porque yo soy congruente en el tiempo. En consecuencia, la gente me otorga confiabilidad, hay seguridad en las relaciones y la gente se siente en confianza conmigo. Y la confianza es el combustible del liderazgo. Y una vez que yo me gano la confianza de la gente, yo puedo comenzar a influenciar en ellos, generar un impacto y una ascendencia. Y cuando yo estoy influenciando, ya estoy liderando ya. Entonces, algo que comienza con la integridad termina traduciéndose en liderazgo, o lo contrario, por supuesto. Si lo viéramos inclusive en términos de tener efectividad para comunicar, para convencer, para persuadir a otra persona, seguimos entonces cosechando réditos de la integridad. Fíjense lo que decía Aristóteles cuando hablaba de los elementos retóricos de la persuasión. Él decía, el líder, la persona que persuade efectivamente a otra, comienza con el ethos, después avanza con el pathos y después termina con el logos. Y no al revés. Y uno observa que muchos líderes, mucha gente trata de generar persuasión con el logo, dándote cifras, argumentos, mediciones. Pero eso no funciona. Porque lo que nos decía Aristóteles es que para que la gente compre el mensaje, primero debe comprar al mensajero. Y el mensajero debe dejar establecida su credibilidad. Y no es posible dejar establecida mi credibilidad como comunicador si no hay integridad básica, si no hay eso que Aristóteles llamaba el ethos, ¿verdad? Que lo asociaba al tema del carácter, al tema de la credibilidad, y que se traduce operativamente en actuar con integridad y actuar con competencia. Y cuando yo dejo sentado mi ethos, mi credibilidad, entonces ahora yo acepto a esa persona. Y cuando ocurre eso, entonces genera un ambiente de confianza. Y luego decía Aristóteles, y luego usted debe de alguna manera, si realmente quiere persuadir, involucrar el elemento emocional, que es que es crear el ambiente psicológico donde la persona se siente cómoda, en apertura, en confianza. Por supuesto, no hay manera de tengo un método gente de activación especial para hacer lo que ese mensajero me está trayendo. Y luego al final es que yo expreso el logo, es decir, expreso las razones, los argumentos, las mediciones, la data dura, para que la gente entonces pueda decir, ok, ahora también además lo entiendo y tengo una percepción favorable de eso. Pero ya la gente compró y permitió que yo sembrara una percepción favorable en él porque me escuchó adecuadamente, porque creyó en mí como mensajero. ¿Okay? Entonces, por donde uno vea este asunto, sea en el tema de las relaciones, sea en la vida personal, sea en los negocios, sea en el liderazgo, la integridad es un factor esencial para el éxito en los negocios, en la vida personal, en las relaciones y en el liderazgo. Ok. A ver, ¿cómo les llega esto? Me gustaría escucharlos a ustedes, que no se quedara en estas reflexiones que yo he compartido. Y me gustaría escucharlos ahora, a ustedes. ¿Qué reflexiones interesantes nos deja el tema de la integridad y el impacto que tiene la integridad sobre toda nuestra vida? Aló. ¿Aló? Sobre el tema de integridad, ¿no? Yo soy Dione Alvarado de Valencia. Saludos a todos. Me parece que la integridad está muy relacionada con la visión que tiene uno mismo de su coherencia
con los valores y principios que lo motivan a uno como ser humano. O sea, me parece que eso está muy vinculado con la visión personal que tiene cada persona de sí misma y que hay que saberla diferenciar, digamos que la parte de apariencia moral o de percepción externa que puedan tener las personas sobre uno mismo. O sea, me parece que hay veces donde hay un ambiente que es adverso a ciertos valores y que incluso puede estar mm, contrariando muchos de los principios que uno acoge personalmente y que es hasta perjudicial presentarse con cierta integridad en determinados ambientes. Entonces, ante esas circunstancias, ¿hasta qué punto el individuo estaría dispuesto a sacrificar su propia integridad a los efectos de poder coexistir o mantenerse vigente en un conglomerado que no comparte esos mismos valores? ¿Hasta qué punto uno puede ser genuino, asertivo con sus propios valores sin tener que ceder ante las exigencias del colectivo? Porque yo considero que para ser práctico, hay muchos ambientes donde impera un pragmatismo, un utilitarismo egoísta de sálvese quien pueda, y al que vean con cierta integridad o coherencia en su accionar, lo excluyen, lo condenan al ostracismo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ser íntegro cuando el ambiente prácticamente te coacciona para hacer lo contrario, para violentar tus propios principios? Es un interrogante que a mí se me presenta. Porque muchas veces, lo habitual es que se diga, no, si tú eres íntegro, la gente va a reaccionar positivamente a esa integridad. Pero ¿qué sucede cuando no hay esa reciprocidad de parte del ambiente? Gracias, Johnny, por la pregunta. Y yo antes de responder la pregunta, quiero establecer una diferenciación para tenerlo como marco de referencia entre valores y principios, que mucha gente lo usa indistintamente como si estuviéramos hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de principios, hablamos sobre todo refiriéndonos a los principios universales, hablamos acerca de leyes que rigen la conducta humana y que se aplican uniformemente independientemente de la cultura, raza o época. Y me refiero a cosas tan obvias como el amor, como la justicia, como la verdad, como la industriosidad o laboriosidad, que son tan obvios que pensar vivir sin esos principios es que la vida sería imposible. Imagínense que estuviéramos viviendo en la negación de la justicia. El caos y la anarquía que habría sería incontrolable. O sea, pensar que la gente puede vivir sin justicia es imposible. Entonces, cuando hablamos de principios, hablamos de estas verdades que son especie de leyes. Pero cuando hablamos de valores, hablamos de la percepción subjetiva que yo tengo de esos principios. O sea, cómo una sociedad imparte justicia, en el fondo es un valor. O sea, es la percepción que yo tengo de cómo se debería impartir la justicia, pero el principio existe objetivamente independientemente como yo le perciba. Y eso es importante diferenciarlo, porque yo puedo tener valores opuestos a principios universales. Y yo mencionaba en la presentación el ejemplo de las maras. O sea, hay que ver lo estricto que son las pandillas estas maras con el tema de los valores, con el tema de la lealtad, por ejemplo, ¿no? El que se raje y deje de ser leal al grupo, pues lo matan. Pero lealtad para hacer el mal, no lealtad para hacer el bien. Y ese valor de ellos es una tergiversación de un principio. Es un antivalor. Y la persona puede ser muy congruente con los valores que ha abrazado. Pero habría que ver si esos valores están alineados a principio. Y por eso yo decía que en la exposición que no era suficiente con ser congruente con mis valores, que lo importante era ser congruente con valores rectos, con valores nobles, con valores que se alineen a principios universales. Eso es un elemento importante porque el hecho de que yo sea congruente
a valores corruptos no me hace una persona íntegra, porque carezco de sentido ético básico. Entonces yo puedo ser muy congruente con mis valores, pero mis valores son una distorsión de los principios, porque yo honro la injusticia, honro la mentira. La mentira para mí es un valor importante, pero eso no significa que yo estoy actuando con integridad. Entonces, primero quería dejar sembrado eso. Y segundo, que ciertamente el andar con integridad y ser congruente en la práctica, por ejemplo, específicamente de los valores, pues no siempre me va a ganar amiguismo, no siempre me va a ganar la buena voluntad de la gente, y en muchísimos casos me puede generar consecuencias negativas. Y ahí es donde la persona tiene que hacer una elección. Si yo soy congruente conmigo, si yo soy fiel a mí, o yo soy fiel al entorno y a otras personas. Y a la larga también uno lo que observa, que independientemente de eso, el obrar con falta de integridad en el largo plazo no me produce bienestar. En el largo plazo no me va bien. Puede ser que en el corto plazo, por pragmatismo, por utilitarismo, de alguna manera sorteo la situación y me va más o menos bien, pero en el largo plazo termíname yendo mal en lo personal, en las finanzas, porque al fin y al cabo se descubre lo que hice, se descubre el delito, igual me acarrea sanciones penales diferentes, me arruina la familia, etc. Entonces pareciera que el actuar fuera del margen de la integridad me es beneficioso, pero en el largo plazo no. Entonces el punto es si yo quiero vivir con las consecuencias a corto o largo plazo. Esa es una decisión pues, que cada quien necesita tomar, ¿no? Y yo además estoy convencido como psicoterapeuta, como estudioso de la ciencia del comportamiento humano, que cuando uno actúa de espalda a sus valores, cuando uno actúa en incongruencia con uno mismo, uno entra en una lucha, en un impasse que termina destruyéndolo a uno. O sea, las propias tensiones internas que se generan en el ser humano por vivir de esa manera disfuncional, por vivir incongruentemente con él mismo, terminan por saboteándolo en la mayoría de las decisiones. Y termina generando ciertos trastornos psicológicos. No estoy hablando de trastornos psicológicos patológicos, estoy hablando de irritabilidad, de desazón, de desasosiego, de una gran cantidad de elementos, porque es que hay algo que se ha quebrado dentro de mí, hay algo que se ha roto dentro de mí, y no es fácil vivir con eso. Entonces, ¿con qué consecuencias estoy yo dispuesto a vivir? ¿Con las que me parten y me quiebran cuando me niego a mí mismo, o con la complacencia hacia terceras personas? Eso es algo que tarde. Y déjenme decirle que en el largo plazo, el actuar con integridad termina de todas maneras generando buenos beneficios, no importa que 4 o 5 personas me odien en el camino. Y yo voy a tomar un ejemplo sencillito para que lo veamos en la historia. Imagínense Roma como nación. Cuando Roma nació como nación, una nación tan chiquitica, nadie se imaginaba que podía conquistar todo el mundo antes conocido. Y cuando Roma nació, o sea, uno podía observar en la nación romana un pueblo austero, sobrio, de buenas prácticas, y precisamente laborioso, industrioso, y uno observa que esas prácticas asociadas a principios, hoy en día, por ejemplo, tenemos como antecedente el derecho romano, por ejemplo, y eso permitió que esta nación se levantara y conquistara, pero en algún momento esta nación negó los principios que le permitieron que se levantara, y las legiones romanas se corrompieron, y el Senado se corrompió, y los emperadores se corrompieron, todos eran unos locos de carretera. Y llegó un momento que Roma comenzó a negar los principios que permitieron que se levantaran con un imperio. Y ahí vino el declive, ahí vino la caída. O sea, uno no puede vivir ni en lo personal, ni en lo empresarial, ni en lo nivel país, de espalda a los principios universales, negando la integridad y pensar que en el largo plazo le va a ir bien. Tarde o temprano en el largo plazo va a cosechar. Eso le ha pasado a los imperios, a las empresas y a las personas. No sé si eso enmarca la respuesta. Gracias,
Gracias, doctor. Mire, por aquí hay una pregunta que quiero compartir, es de Carmen Narváez, y ella pregunta específicamente si hay algún estudio sobre este indicador de integridad, pues, en las empresas venezolanas. No sé realmente si en las empresas venezolanas lo hay, para serle franco. No sé, no lo he visto inclusive. Y si lo hay, no sé si será tan conocido, porque realmente no lo he visto. Sé que hay varios a nivel mundial que lo miden. Sí, sería interesante poder incorporarlo también aquí, ¿no? Sería muy interesante. Interesante. Aquí hay un comentario también de Diony Alvarado, que él fue quien hizo la primera pregunta. Dice, generar confianza mediante procesos transparentes permite obtener crédito y facilidades preferenciales de proveedores. Y menciona que esa era la política de una empresa allá en el estado Lara. Así es. Las prácticas de integridad, transparencia, sentido ético, terminan por darme acceso a la banca, a clientes, a buenos empleados, etcétera. Eso es directamente proporcional, definitivamente. Y eso además lo están observando las grandes empresas en el mundo. Más allá de que las empresas estén enamoradas de la integridad, y no dudo que muchas sí, han visto que es un elemento práctico, han visto que es pragmático ser íntegro, porque es rentable. Ok, gracias. Por aquí tengo una pregunta que me llega al privado y dice así. En esta época, para ser íntegros, tenemos que mantener una lucha constante porque estamos rodeados de antivalores. ¿Podríamos definirlo así? Sí, y es cierto, y unas sociedades más que otras, ¿no? Bueno, no es un secreto decir que Venezuela está fracturada desde el punto de vista ético-moral, ¿no? Y que ese deterioro pues ha llevado a la gente por conveniencia, por pragmatismo, por utilitarismo, a bypassear la integridad. Y se ha hecho, digamos, como masivo el hecho de actuar sin integridad. Bueno, y uno ve las graves consecuencias que está pagando el país, desde los estratos gubernamentales hasta las instituciones, hasta el ciudadano común, ¿verdad? Y eso, como lo hemos dicho, es una de las consecuencias que trae para una nación la falta de integridad. Ese elemento de desconfianza que hace que yo actúe demasiado preventivo, demasiado cauteloso y te ponga de alguna manera delante para cualquier transacción un elemento de control para asegurarme que no me vas a defraudar. En estos días, por cierto, vi algo que me asombró mucho. Una de las empresas de Warren Buffett, no todas, una sola, está dentro, no de las primeras, pero está, digamos, dentro de las 50 más, 50 top en el estudio de la integridad, ¿no? Y Warren Buffett decía, estoy celebrando ahorita un negocio de miles de millones de dólares con la gente de Walmart, sin firmar un documento, con un simple apretón de mano. Hemos hecho intercambio de dinero y todo, con un simple apretón de mano. Cuando uno escucha esa reflexión, uno dice, wow, aquí hay una operación que se abarató enormemente, porque no tuve que contratar consultores, porque no tuve que hacer no sé cuántos estudios, porque no tuve que hacer tantos documentos, porque no tuve que hacer una gran cantidad de cosas en esos costos preventivos que terminan de alguna manera encareciendo la transacción. Pero lamentablemente ya no estamos en esa época de hace a lo mejor siglos atrás, donde la gente sellaba un pacto o un negocio con un simple apretón de mano. Bueno, así es, tristemente. Aquí hay otro comentario que quería pasar antes de leer una pregunta que tengo en el privado. Dice, también de Diony, dice, en el clima organizacional, la opacidad de la gestión y privilegios que generan desigualdad no basada en el mérito, genera recelos y resquemores internos que afectaban el funcionamiento de las organizaciones para alcanzar objetivos comunes. Puede funcionar mediante coacción o intereses crematísticos puntuales, como un motor con bujías sucias que se mueve, pero nunca llegará a su mejor potencial, sino que será deficiente
y generador de desperdicios. Y es que la falta de meritocracia, en el fondo, está muy reñido con las mejores, o sea, no está alineado con las mejores prácticas. Si yo voy a hacer un trabajo y otra persona va a hacer el mismo trabajo y no hay un diferencial que haga que yo voy a recibir una recompensa o una remuneración mayor a mi esfuerzo, yo no tengo ningún incentivo para hacer un esfuerzo adicional. Y creo que una de las cosas graves que nosotros hemos perdido en Venezuela es el tema de la meritocracia. Una meritocracia destruye una organización. Destruye una organización porque quita el incentivo en el ser humano para ser mejor, para alcanzar mayores niveles de desempeño. Y uno lo ve en el funcionamiento de los organismos públicos. O sea, no hay un sistema de meritocracia, todo el mundo gana igual, no hay nada diferencial que haga que el esfuerzo de uno sea mejor compensado con el otro. Y ahí uno ve cómo funcionan precisamente estas instituciones. Y yo diría que ese elemento, como mala práctica, se suma al tema de la corrupción, al tema de la falta de integridad, pues, y forma parte de un cóctel mortal para las organizaciones. Wow. Saludos, Arnoldo. ¿Cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, mira, Arnoldo, tengo una pregunta por aquí propia. ¿Qué papel juega la fe? Nosotros estamos un café con fe. Y digo en la práctica, ¿no? En la práctica, y quiero decir con esto de que no se vea de forma religiosa, que no sea pragmático, pues que yo lo pueda utilizar. ¿Qué papel juega la fe en la integridad? Bueno, fíjate que fe significa poner la confianza en algo. Fe significa poner la confianza en algo, ¿ok? Si yo tengo confianza en que los principios que están contenidos en un libro que nosotros llamamos la palabra de Dios, que es la Biblia, son principios ciertos, son principios que generan efectividad, son principios que generan bienestar, son principios que están diseñados para obtener lo mejor que podemos obtener de la vida. Si yo creo que esto que está en la palabra de Dios es inerrable y es infalible, y tengo la fe y la confianza de que lo que está allí es inerrable, infalible, entonces yo puedo adoptarlo como una guía para mi conducta. Yo puedo adoptarlo como un sentido de orientación en mi hacer cotidiano. Pero si yo no tengo confianza de que lo que está escrito allí es realmente inerrable e infalible y es la mejor expresión de lo que es el bien hacer, pues entonces yo voy a dudar de aplicar esa receta que está allí, que me dice cómo tengo que comportarme. Entonces yo creo que la fe está muy ligada a la confianza que yo puedo tener en mis reglas de fe y de conducta, que en este caso es la Biblia. Para nosotros, por ejemplo, los cristianos. ¿Esa podría ser mi línea recta? Esa es mi línea recta, exactamente. Esa es mi línea recta. Y sobre esa línea recta es que yo evalúo si mi comportamiento es íntegro o no. Si estoy alineado a esa línea recta, yo puedo decir, yo estoy actuando en integridad. Y no subjetivamente. O sea, eso objetiva mi percepción de integridad. Perfecto, porque la línea no la estoy creando yo mismo. Así es. Gracias. Bueno, por aquí tengo también otras dos preguntas también al privado. Quizás tenemos que ir un poquito a cuando estaba hablando sobre la corrupción y cómo eso aumenta los controles y los gastos. Y quizás la pregunta está más enfocada a la situación real, ¿no? Pero cuando la corrupción está presente, ¿no cree usted que una forma de combatirla precisamente es con esos controles? Una vez que ya tenemos nivel de corrupción presente. El punto es que la práctica, lo que ocurre es que los controles generan más corrupción. Y sobre todo cuando los controles son difíciles de cumplir porque tienen exigencias a veces imposibles. Como cuando a mí se me pide, por ejemplo, 24 solvencias para hacer un trámite y tienen diferentes fechas de vencimiento y cuando ya he terminado de procesar una solvencia, se me venció una. O sea, tengo que volver otra vez a arrancar. Yo viví eso.
o sea, como empresario trabajando con el Estado. Entonces llega un momento que yo digo, yo no puedo con tantos controles. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, entonces yo voy a sobornar a alguien, yo voy a pagar para que me dé paralelamente y simultáneamente me dé la solvencia de todas estas instituciones, porque no hay forma pues, de ganarle a todos esos controles. Entonces, en la práctica, lo que ha demostrado la realidad, y eso está muy medido, es que en la medida que abundan los controles, abundan más la corrupción, porque de alguna manera la gente va a querer bypassear esos controles, y la manera de bypassear esos controles es corromper al que está administrando el control. Y ya de hecho, el hecho de que haya muchos controles ya genera un nivel de desconfianza en la gente, en la transacción que se realiza. Y yo creo que la cura para la corrupción no es más controles. La cura para la transparencia tiene que ver más bien con cosas como educación, y tiene que ver con formación ciudadana, y tiene que ver con otros elementos. Si uno va a atacar la corrupción con controles, es como si estuviera atacando el efecto y no la causa. Y cuando uno ataca el efecto y no la causa, pues nunca termina de erradicar el problema. Ese es un problema de nunca acabar. Entonces tenemos que ir a la raíz. Y la raíz tiene que ver con lo que está en la mente de la gente, tiene que ver con su nivel de educación, tiene que ver con su formación ciudadana, tiene que ver con un conjunto de elementos que son los que me van a permitir erradicar de raíz el problema. Sí, seguimos hablando de principios y valores, ¿no? Aquí hay una última pregunta y dice, ¿la transparencia en un país depende de la ley o de los individuos que viven en esa nación? Yo creo que ambas cosas. O sea, no podemos vivir sin un marco legal, sin un marco institucional que de alguna manera prescriba buenas prácticas, pero no hay duda de que no es suficiente con que haya una ley si yo no estoy enamorado de la ley. O sea, yo puedo cumplir la ley por dos razones. Porque quiero evitar la sanción punitiva, y entonces, aún en contra de lo que me gustaría hacer, yo cumplo la ley. Eso no funciona porque tarde o temprano la voy a bypassear, porque no estoy enamorado de la ley. Entonces yo diría que son dos cosas. O sea, por un lado tiene que haber un marco que reglamente y regule y ponga un sentido de orden, pero por otro lado tiene que haber una formación en la gente que la haga enamorarse de la transparencia, de la honestidad, del sentido ético. Y yo creo que las dos cosas no pueden estar divorciadas. Yo soy contador público, y una de las cosas que nosotros como contadores públicos manejamos es lo que llamamos nosotros el control interno. Y el control interno no es más que un intento de generar un conjunto de prácticas dentro de una organización para evitar que en algún momento haya la colusión, para evitar que sea facilito que puedan defraudar a la empresa. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa, yo no voy a poner que sea la misma persona la que cobre, registre y deposite al mismo tiempo. Porque la posibilidad de que en algún momento quiera apropiarse de eso, y como yo soy el que recibo el dinero, cobro, registro y deposito y contabilizo posteriormente, pues nadie se va a dar cuenta. Entonces, en principio, una persona no puede controlar de comienzo a fin una transacción. Y eso implica una estructura, eso implica unos parámetros, eso implica leyes, reglamentos, etc. Eso es necesario. Pero por otro lado, también es necesario, y lo dice también el sistema de control interno, que el elemento más importante dentro de un sistema de control interno no son las estructuras, no son los parámetros, no son las reglas, sino son las personas que violan los parámetros y las reglas. Entonces hay que trabajar con el tema de individuo y además hay que trabajar con el tema de sistema. Las dos cosas son necesarias. Wow, bueno, de verdad que muchas gracias por las respuestas bastante contundentes y claras. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer, puede levantar la mano y le damos espacio para que la haga. Bueno, si no hay más preguntas, no queda más que en verdad darle las gracias a doctor Arnoldo por esta magistral exposición. Y bueno, de verdad nos quedamos con un gran aprendizaje, una gran enseñanza. Yo quisiera aprovechar este momento para darle el pase al profesor Rolando Smith,
que él es coordinador de la INED y miembro del grupo de pensamiento universitario. Él quiere hacer para que nos dé un breve comentario. Adelante, doctor Rolando. ¿Se encuentra allí? Doctor Rolando, ¿se encuentra allí? Sí, sí. ¿Cómo están Ok. ustedes? Estaba Excelente, oyendo, muy bien. pero no lo estoy viendo. Voy a ponerme en video. En video. ¿Cómo están todos Adelante. ustedes? De verdad que ha sido una extraordinaria velada la de esta tarde. Por la certeza con la cual y los elementos que introdujo nuestro conferencista estrella del día de hoy. De verdad, el doctor Arnaldo Arana ha hecho una exposición, a mi manera de ver, coherente, precisa, auspiciadora de una discusión acerca de la necesidad que tenemos de ir con responsabilidad social acometiendo las agendas de corresponsabilidad en la ejecución y el desarrollo de nuestras actividades organizacionales e institucionales, que va mucho más allá incluso del pacto de responsabilidad social global que auspicia la necesidad de la protección de los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la familia, a la propiedad, los derechos secundarios derivados del derecho al trabajo, del derecho a la salud, etcétera, ¿no? Y todo el posicionamiento de los derechos humanos en términos generales, unido a la necesidad de ser corresponsable en la ejecución de los derechos de ciudadanía laboral, derechos laborales, protección ambiental y sobre todo el tema de la transparencia. Me parece que esta conferencia del día de hoy da exactamente en el clavo. No es posible tener una sociedad libre, democrática, con capacidad para generar riqueza, prosperidad que no esté sustentada en el sistema de valores, en la ética, en las virtudes. Sin esos elementos que se conviertan en hábitos de corresponsabilidad ciudadana, no es posible construir absolutamente nada. Ni siquiera a los efectos de una suerte de economías de carácter profundamente crematísticas. Hasta el comercio tiene sus propios mecanismos virtuosos. Pero en términos de la sociedad de hoy, de sustentabilidad, me parece que todos estos elementos que ha señalado adecuadamente Arnaldo Arana en la construcción de lo que significa una ética de responsabilidad en la ejecución de programas anticorrupción. De hecho, hay un programa de anticorrupción que es general. Ya la corrupción dejó de ser un problema solamente de lo público para convertirse en un problema general. De hecho, los cómplices empresariales, que son programas de anticorrupción a nivel de la empresa empresarial, denotan que la corrupción ha permeado para todos los niveles y se requiere que haya una conducta ética que permee con valores y con controles de carácter social todos los mecanismos de adjudicación en términos de negocio, etc. No puede haber integridad sin un país con capacidad para montar toda su actividad sobre la base de la integración y sobre la base de la internalización de los sistemas de valor. De verdad que me siento muy complacido de haber participado en esta extraordinaria reunión para seguir uniendo esfuerzos que nos permitan a nosotros ir comprendiendo el problema. Por aquello que dice, si comprendo, internalizo y puedo en cierta forma tener como punto de partida, puedo tener mucha más visibilidad de los problemas que debo en cierta forma acometer. De verdad, la doctora Vestalia, muchas gracias por esta invitación para la Escuela de Relaciones Industriales, la INED, el laboratorio que coordino para el Grupo de Pensamiento Universitario. Me parece que esta reunión ha sido lo suficientemente clara, precisa, da agenda y da compromiso, que es lo más importante. Y sobre todo en esa alianza que necesitamos ir integrando todos y cada uno de nosotros en relación al tema de la transparencia y de la actitud anticorrupción como un mecanismo que permita, sobre la base de gobiernos abiertos, sobre la base de la transparencia de lo público y lo privado, tener una sociedad honorable, transparente, donde quienes ejercen la autoridad lo hagan con el serio de ser servidores de la sociedad para construir un estado de bienestar con calidad de vida y bienestar social colectivo.
de verdad muy agradecido por la gentileza y por el llamado que hizo exactamente el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Muy agradecido por la invitación y siempre a la orden para intentar entre todos seguir construyendo esa sociedad que todos queremos y deseamos. A la doctora Vesta, su integración de abrir espacios de colaboración con estas instituciones es exactamente el sentido que tenemos que dar. Entre todos podemos colaborar y esas acciones colaborativas las veo plasmadas en este evento que sigamos, que por supuesto demando que sigamos haciendo en el transcurso de los próximos meses y años, porque es ahí donde está la posibilidad de ir creando lo que uno llama la sinergia, la voluntad colectiva para asumirlo con responsabilidad y entre todos poder construir una sociedad mucho más sana, una sociedad de entendimiento, una sociedad de tolerancia, una sociedad que empuje en una sola dirección, con una sola misión, hacer del país un país de calidad, con ética y responsabilidad social. Muchas gracias a Natalia por su invitación y por supuesto al Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Gracias a usted, profesor, por sus buenos comentarios y bueno, de eso es lo que se quiere, ¿no? Avanzar en pro de un mejor país y para eso estamos trabajando. Creo que por allí la economista Vestalia San Pedro quería hacer un comentario, tiene la mano levantada. Sí. Sí, señor, así es. Bueno, muy buena tarde. Estoy muy complacida con estas palabras del profesor. Es muy bueno aumentar ese nivel de todo lo que hemos observado esta tarde. Y como bien decía él, el que estemos todos unidos buscando los cambios, la transformación que el país está requiriendo. Ya al principio, ¿en qué consiste nuestra organización? ¿Y cuál es el empeño de ver esas familias transformadas, esa sociedad transformada, esos individuos transformados? Le doy las gracias a Arnoldo, que ha sido una exposición muy brillante y que nos da una excelente orientación de cómo debemos actuar y de la lucha que tenemos que emprender, porque ciertamente que defender ser íntegro en donde los niveles que son de gran dificultad requiere de verdad un esfuerzo, y yo creo que en estos valores y principios éticos y morales que tienen esa línea, nuestro director nacional Jesús Pérez, en la palabra de Dios encuentra todas las explicaciones y cimientos, sobre todo en los principios que están en el libro de la sabiduría, en los proverbios. El individuo puede ir modificando su conducta para hacerla complaciente a los... Yo le quiero dar muchas gracias a todas las organizaciones, la Coalición Anticorrupción. Bueno, creo que para ellos fue algo muy especial, bueno, para todos, porque todos los que estábamos aquí reunidos tenemos ese gran interés de ver, combatir todas estas situaciones que son nefastas y que nos han agredido en nuestra forma de vivir. Nuevamente, muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Ejecutivos, a Marco Federico, sus palabras, entendemos sus compromisos, todos los demás que se adhirieron a estos valores, pues reciban del CIO, Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, nuestras gracias y la invitación a continuar, a que continuemos efectivamente. Nosotros estamos todos los lunes a las 5 de la tarde ofreciendo temas que van haciendo una afectación a la forma de conducirnos, pero que va en positivo para que el beneficio que esperamos todos aquí en Venezuela, bueno, lo podamos lograr. Muchísimas gracias a todos y bueno, queremos continuar viéndonos.